Bueno, ¿cuándo fue la última vez, Mauricio, que tu jefe o el gerente de la empresa amenazó a todos por la baja productividad y por las pocas ganancias y que iban a rodar cabezas? ¿Te pasó hace poco, antes de comenzar Semana Santa de pronto? Es una realidad, ¿cierto? O sea, si tú, la mayoría de personas, esta es la palabra que más esperan, ¿cierto? Productividad. Tiene que haber, la empresa tiene que generar ganancias, esto no es una fundación, entonces tienen que haber ganancias. Y la cuestión es, ¿cómo reaccionas tú cuando en tu empresa de abajo para arriba empieza un efecto de bola de nieve que dice que si no hay productividad, gente se va a ir? ¿Qué es lo primero que tú permites que esté en tu mente, en tus pensamientos y en tu corazón? ¿Tú entras en pánico? ¿Tú piensas, y justo yo había sacado ese préstamo y ahora si me echan, ¿cómo voy a hacer? Y esas tarjetas de crédito toteadas. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando en tu empresa hablan acerca de que hay que recortar empleados porque no hay productividad? Y si te das cuenta, el problema no es tanto digamos, el pensamiento, sino qué es lo que haces. Te afanas, te preocupas, entras en pánico, te sientas con otra, o sea, como que te bloqueas en lugar de ser productivo, te sientas ahí a pensar, ¿y si me quedo sin trabajo, qué hago? Y si no puede, si tu red la tienen, ¿cómo se dice? Bloqueada o supervisada, pues no puedes entrar a poner una hoja de vida en otro lugar. Pero la cuestión es, si tú eres una nueva criatura en Jesús, si tú has nacido de nuevo en Jesús, todos esos pensamientos y obviamente la emoción que le pones de susto, de pánico, de preocupación, pues te tiene que llevar a orar. El problema es que tú oras que Dios te libre del mal amén. ¿Mal chiste? Bueno, en fin. Pero hay gente que piensa que el mal amén es algo de lo que Dios nos tiene que librar. Y cuando tú oras, yo te quiero animar a que cuando realmente tú estés en una situación en la que lo primero que viene es paniquearte y pensar en que tienes que orar, Dios, líbrame del mal, amén, es entender que tú lo primero que deberías hacer, si lo haces, genial, pero tú lo que deberías enfocar tu oración es enfocar en orar primero por tu jefe y por tus compañeros de trabajo. Eso es lo que tú deberías orar. Tú deberías pedirle al Espíritu de Dios que mora en ti, que de una forma sobrenatural, Él calme un poco esos pensamientos, esas aguas que están ahí alborotadas, porque si no, pues no va a haber paz. Si te das cuenta cómo uno piensa, lo primero que tengo que orar es por mí, que me vaya bien, que Dios me lleve, que Dios me traiga, que Dios me cuide, que Dios me dé. Pero ¿cómo cambia cuando tú dices, Dios, yo quiero orar por este jefe, yo quiero orar por esa jefa que tienen esa actitud así lindos cuando se les salta el chuki? Y ahí es donde si tú enfocas en orar por ellos, tú estás recordando el marco de lo que va a ser este mes nuestras charlas, y es Dios es rey. Dios es el que es soberano. Dios es el que obra de formas que nosotros no entendemos, y por eso su obrar se llama providencial. Y Dios es el que tiene todo el control y es el que sabe todo. Cuando tú pones cualquier situación en tu vida, cualquiera, bajo esta perspectiva, tú te estás ubicando en el lugar en que debes estar. Y es, Dios te dice en el libro de Hebreos que vayas a su trono, que es un trono de misericordia y de gracia. Pero ir al trono de Dios o estar en la presencia de Dios nos ubica a nosotros de que Él es el rey, yo soy su súbdito. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que hace la oración, ¿cierto? Y si tú lo lees
en la oración que dio modelo, no rezo para seguir el Señor Jesús, ¿cierto? Por eso él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, o sea, es decir, si los cielos no lo contienen, entonces él nos ubica en cuál debe ser nuestra posición frente a él. Él es soberano, él es providencial. Entonces, cuando vemos esto, yo te animé a que leas durante este mes, no sé cómo te fue durante Semana Santa, leyendo el libro de Daniel, pero quiero que leamos este libro desde la óptica de que Dios es rey, no desde la óptica de, yo ya me sé esas historias, yo ya sé lo que van a enseñar, porque si no vas a perder de vista el hecho de cuál es el propósito de entender. Si necesitas Biblia, por favor, levanta tu mano, te prestamos una aquí en físico para que leas lo que vamos a estar buscando hoy. Entonces, la semana pasada comenzamos hablando de este primer rey, que es el rey de Babilonia, y cómo este rey, que es el rey Nabucodonosor, genera una serie de situaciones sobre el pueblo de Israel, y eso incluyó a un muchacho con sus amigos que se llamaba Daniel. Y yo quiero resaltar aquí una frase que me parece muy importante. Alguna vez la leí y siempre me quedó sonando. A mí me parece muy bonito. Cualquier situación que te haga buscar la intervención de Dios en tu vida es una bendición. ¿Tú lo puedes ver así? Yo te animo, tómale la foto, escríbelo, haz algo, porque esta semana vas a llegar y vas a pasar por situaciones y es como que, ¿cierto? Pero ¿por qué? Cualquier situación, desde tu óptica, buena o mala, pero cualquier situación, si están las cosas bien, es un momento para agradecer a Dios. Si las cosas no están funcionando como tú esperas, es un momento para agradecer a Dios. Es decir, cualquier situación que haga que yo piense en Dios, que invoque su nombre, que ore a Él, es una bendición. Y ahí es donde empezamos a entender por qué Dios es rey. Porque al igual que Daniel y sus amigos que eran de la tribu de Judá, y pues leímos que ellos fueron unos escogidos, pero también hubo otros. En su momento, literalmente de un día para otro, esto fue lo que pasó. Pasaron de ser el pueblo escogido de Dios ahora a ser unos prisioneros, y Dios lo está permitiendo, y lo leímos la semana pasada. Y lo que ellos tuvieron que entender, y lo que vamos a leer en el libro de Daniel, es que ese rey que los hizo prisioneros, que era Nabucodonosor, no representaba ni iba a ser esa situación que iba a seguir por siempre, pensando de que ese es el rey sobre nuestras vidas. Es decir, lo aclaro de esta forma, es si un cáncer te hace buscar de Dios, es una bendición. ¿Entiendes? Si un problema de pareja te hace orar y buscar de Dios, es una bendición. Si una deuda que tú mismo te has causado te hace pedirle a Dios sabiduría, es una bendición. Es decir, los problemas de salud, los problemas de pareja, los problemas en el trabajo, los problemas con el dinero, no son el rey de nuestra vida. Dios es el rey de nuestra vida, y lo que hacemos cuando entendemos que Dios, todo lo que permite en nuestra vida es una bendición, es entender esto. Dios es intencional. Por eso hablamos de su soberanía y de su providencia. Porque si tú piensas que las cosas suceden por una razón, pero Dios sabrá por cuál, pero realmente no entiendes que la razón es Dios, entonces tú no entiendes que Dios es intencional. Dios sabe por qué es ahora, en este momento, contigo y con esa persona lo que está pasando. Si tú no lo puedes ver de esta forma, tú realmente vas a tratar de meter mano, de controlar, de querer hacer las cosas a tu manera, y vas a dejar de lado esto que es tan importante, y vas a tener que dar toda la vuelta para llegar al punto de entender, Dios tiene un propósito, Dios sabe lo que está haciendo, hay que esperar en el tiempo de Dios, es en su momento, Él sabe, Él es intencional. Entonces, te animo a que busques en tu Biblia el capítulo 2 del libro de Daniel, y vamos a leer
es un poco más sobre esta historia, un poquito para recordar lo que pasó la semana pasada. Este rey que invade Jerusalén toma prisioneros y lo que hace es que escoge a unos muchachos y literalmente toda su identidad les dicen se muere. Usted ya no se llama Daniel, usted ahora se llama Belsasar. Ustedes ahora van a aprender una lengua que se llama caldeo y van a tener el privilegio de estar en la corte del rey. Y lo que leímos la semana pasada es que Daniel propuso en su corazón no que contaminarse con todo lo que significaba este cambio de vida. Y te animé a que entiendas que si Dios es intencional, entonces todo lo que sucede en tu vida, que a veces tú dices, pero ¿por qué justo ahora y estoy en ese lugar o con esas personas? Tú también puedes tomar la decisión, muy a pesar de lo que está pasando, escojo no contaminarme. Entonces, ahí en el capítulo 2 de Daniel, vamos a ver hoy acerca de cómo más Dios le mostró a Daniel y obviamente a este rey, que era Nabucodonosor, que por ser el rey, pues obviamente se creía el cuento de que era Dios, de que todo dependía de él, todo estaba bajo su control. Pero cuando lo leemos acá, en el capítulo 2, vamos a leer los primeros 5 versículos. Nos dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, ¿te das cuenta? Ya ahora empezó el segundo año de esto. Tuvo él un sueño y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. O sea, hasta ahí normal, ¿cierto? Un rey tiene un sueño y llama a todas las personas que se supone saben interpretar sueños y todos, ¿listo? ¿Cuál fue el sueño? Ahora, la perla es esta, versículo 5. Respondió el rey y dijo: el asunto lo olvidé porque yo soy el rey. Si no me muestran el sueño y su interpretación, serán hechos pedazos y sus casas serán convertidas en muladares. Eso era parte de ser rey, es tener la autoridad de poder decir: mira, si tú no das la respuesta al nivel que yo espero, tú te mueres y con toda tu familia. Eso era básicamente lo que él estaba diciendo acá. Ahora, es claro que si uno se despierta al otro día y uno dice: no, es que tuve una pesadilla, pero a veces no se acuerda de que soñó para bien. Pero una vez Libby se levantó brava conmigo, amaneció con el mico al hombro y después me explicó: es que en el sueño yo le fui infiel. Y como que lo disfrutaba, mejor dicho, o sea, le hice la vida de cuadritos, pero toteada, ¿no? O sea, pero Libby fue un sueño. ¿Qué culpa? Toteada de que, mejor dicho. O sea, si eso es recordando el sueño, imagínate, este señor le está diciendo: no, no me acuerdo ni qué soñé, pero fue tan bravo lo que soñé que necesito que me den la interpretación del sueño. Y obviamente hay una amenaza. Entonces mira lo que dice el versículo 6. Y si me muestran el sueño y su interpretación, recibirán mis regalos y favores y gran honra. Díganme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: mire, yo conozco que ustedes están ganando tiempo, ¿cierto? Están poniendo dilaciones porque ven que el asunto se me ha ido. Si no me muestran el sueño, una sola sentencia hay para ustedes. Ciertamente, preparen su respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí entre tanto que pasa el tiempo. Díganme pues el sueño para que yo sepa lo que me puede dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey.
Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Mira esta frase. ¿Cómo es que Dios los salva, los pone en un lugar de privilegio y ahora este señor amaneció con el mico al hombro y el tipo está ya tranquilo y simplemente viene a decirle, vengan que es que los vamos a matar? O yo realmente tengo, como dije la semana pasada, una verdad que me sostiene a mí en medio de todo lo que pasa, que es que Dios es intencional, o yo simplemente voy a ver todo esto y voy a sentir que me están amenazando por baja productividad. ¿Entiendes? ¿Lo conectas? Es decir, ¿tú a quién le permites o a qué le permites en tu vida ser ese rey que te desequilibra? Pueden ser tus hijos, ¿cierto? Es que el niño no quiere, es que la niña no quiere, es que está toteado, es que lo que quiere. ¿Quién es esa persona que con su actitud logra tener control sobre ti? Logra desequilibrarte. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos que ese lugar solamente lo puede detener Dios. Dios es el único en tu vida que puede hacer lo que quiere y que puede desequilibrarte. Tú no le deberías dar ese lugar a ninguna persona. Nadie en tu vida, por más que se paren las pestañas, debería tener poder sobre ti para que con sus amenazas o con su forma de ser logre que tú entres en pánico. Porque tú deberías decir, Dios está en control, Dios es rey, Dios sabe lo que está haciendo. Y aquí está Daniel, obviamente con sus amigos, e iban a morir. Y yo quiero que leas conmigo lo que hace Daniel teniendo claro esto, que Dios es rey. ¿Okay? Mira conmigo versículo 17 y 18. Ay, me adelanté. Dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Es decir, cuando vienen y tocan la puerta de Daniel y le dicen, vengan que es que los vamos a matar, él le dice a esa persona, pero ¿qué pasó? O sea, ¿por qué el rey está tomando esta decisión? Y lo que le dicen es, porque el rey tuvo un sueño y convocó a todos sus sabios. Si te das cuenta, ahí no estaba Daniel de primerazo. Y lo que hace es que le dicen, y pues nadie puede interpretar el sueño porque el rey ni lo recuerda. Entonces, el tipo se le saltó la piedra y lo que dice es, todos se van a morir. Y versículo 18, dice que Daniel se reunió con ellos. ¿Para qué? ¿Qué dice en tu Biblia? Para pedir misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. ¿Sí te das cuenta? Porque tú debes orar por las personas, por ese jefe, por esos compañeros. Eso es lo que tú debes hacer. Tú deberías tener personas que te apoyan a ti en oración. Tú, en vez de permitirte murmurar, hablar, rajar, condenar, criticar, porque no me parece, porque no estoy de acuerdo, porque cómo se les ocurrió eso, de quién fue la brillante idea, lo que deberías hacer es lo que Dios providencial y soberanamente está empujando a Daniel y a sus amigos a hacer, y es orar por misericordia. Y quiero que recuerdes, el año pasado lo dijimos, orar pidiendo la misericordia de Dios nos ubica a nosotros en una posición. Si Dios es el único que puede extender misericordia, es que yo primero me tengo que ver como un miserable. Y esa palabra no nos gusta, porque tú la asocias con alguien
malo, descarado. Pero la única forma para que yo pueda recibir de ese trono de misericordia en el que Dios está sentado, misericordia hacia mí, que es que Dios no me dé lo que merece mi pecado. ¿Te das cuenta? Eso es misericordia. Misericordia es que Dios extienda algo que va en contra de él, no porque yo lo merezco. O sea, Daniel y sus amigos no están orando porque, bueno, Dios, si usted nos trajo aquí, pues yo veré. No, no. Si te das cuenta, aquí nos dice, imploraron por misericordia con todo, y que nosotros habíamos leído la semana pasada, que Dios les había dado inteligencia y sabiduría sobre todo asunto de ciencia y de letras. Y mira lo que dice el versículo 19. Dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Eso es el obrar soberano y providencial de Dios. Y por eso te dije la semana pasada, no pienses que si tú tienes sueños, tienes que buscar una interpretación de eso. Eso, si tú lo haces, tú te estás metiendo por cosas que van más hacia el esoterismo, hacia el ocultismo, hacia cosas que Dios condena en su palabra. Eso tú no lo deberías hacer. Tú no deberías levantarte. Me soñé con un gato que me está mordiendo. ¿Qué significa? No, no hagas eso, por favor. Lo único que nos muestra la palabra de Dios es cuando Dios le permitió a una persona tener un sueño, es porque encajaba con la revelación de Dios en su palabra. Tú no necesitas eso, porque independiente de que el sueño te cale mucho, tú tienes que creer en la soberanía y en la providencia de Dios, en que Dios es intencional más allá de lo que tú sueñas. Entonces nos dice en el versículo 27 y 28 que Daniel fue y buscó al rey y le declaró lo que soñaba. Y mira lo que dice el versículo 27 y 28. Dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. ¿Ok? O sea, sí es cierto. Eso, no hay alguien que pueda decir, adivinen lo que yo soñé. Él dice, no. Mira lo que él le dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. O sea, ¿qué le está diciendo Daniel? Mira, tú realmente te crees el cuento de que tú eres el rey. Tú te crees que lo que tú digas, como tú lo digas, es lo que se tiene que hacer y así tiene que funcionar. Y Daniel está diciendo, con todo el respeto, eso no se puede lograr. ¿Okay? A no ser que Dios nos muestre qué es lo que quiere hacer con eso. ¿Okay? Y ahí es donde debemos entender esa actitud de rey, esa actitud de persona que quiere controlarlo todo, que quiere saberlo todo, es nuestra. ¿Okay? Uno quiere tener ese control y Daniel le está diciendo, no, la interpretación de ese sueño solamente viene de Dios. Y entonces aquí es donde viene el sueño. ¿Qué es lo que él soñó él? Mira en el versículo 32, ¿qué dice? Dice, la cabeza, él dice, bueno, 31. Oh, tu rey, he aquí viste una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. O sea, aquí está Daniel haciendo algo impensable, ¿cierto? Diciéndole, mira, este fue tu sueño. Ahora, realmente es una cuestión que, pues, es claro lo que Daniel relata y dice, mira,
esto solamente lo hizo Dios, porque Dios tiene un propósito en lo que tú soñaste. Dios te está mostrando qué tiene que ver todo esto. Y lo que hace Daniel, obviamente Dios le mostró a Daniel, es que le dice, el sueño que tú tuviste son 4 grandes imperios. Ahora, yo no sé a ti qué tanto te gustaba la historia universal, a mí me fascinaba, ¿sí? O sea, tengo algunos momentos cuando algún profesor por allá conectó, yo conecté con él contándonos de esos imperios y me fascinaba. Y lo interesante es que tú en tu Biblia tienes la historia universal de este mundo acá. Tú tienes cómo los egipcios eran un imperio y aquí está. Tú escuchas de Babilonia y aquí están. Y tú escuchas lo que Daniel le va a decir a este rey de Babilonia y le dice, mira, lo que tú soñaste son varios imperios, varios reinos que van a suceder. Y mira todo lo que Dios le va a dejar claro, no solamente a este rey, pero también a Daniel y a todos los que lo escucharon. Porque lo interesante es que leímos ahí que nos dice que todos estos reinos fueron desmenuzados por una gran piedra. Entonces, con base en esto, yo quiero que nosotros resaltemos algunos principios de por qué Dios es rey. Entonces, estos son esos reinos. Si tú puedes leer estos y decir, no conozco ninguno, entonces búscate el libro de historia universal, ¿cierto? O sea, antes era la enciclopedia, pero pues ahora vas al buscador. Pero todos esos son reinos e imperios que literalmente existieron, que hacen parte de la historia universal y que en todos ellos Dios, por medio de su pueblo, estuvo presente. Eso es lo interesante. Y lo que hace es que Dios le muestra a este rey, la interpretación es cómo él, que era el rey de Babilonia, comienza con él, que era la cabeza, ¿cierto? Pero luego le dice, pero luego va a venir otro reino, que son los medo-persas, ¿cierto? Entonces acuérdate de la película 300 contra los griegos. Y lo sabemos, ¿cierto? Después de los griegos vinieron los romanos. Y tú sabes que eso duró por muchos años y se dividieron. Ahí está la historia universal. Y aquí está. Y mira la interpretación que Dios le da a Daniel y nos lo permite a nosotros también ver. Versículo 37 le dice, este es el sueño. También la interpretación te la vamos a decir. ¿Ok? O sea, no solamente te dije, te soñaste esto, que hasta ahí Daniel hubiera podido decir, bueno, usted quería que le dijéramos que ese sueño pues era eso. Pero ya la interpretación ya le vale un poquito más. No, lo que Daniel le dice es, bueno, entonces vamos a darte la interpretación. Versículo 38. 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. O sea, tú te imaginas, este rey Nabucodonosor diciendo, claro, yo soy el duro, por eso yo soy la cabeza de oro, porque es el que piensa, el estratega, por eso los conquisté, por eso estamos expandiendo nuestro reino, etcétera, etcétera, basura, basura, basura. Y luego le dice, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Dios los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y yo creo que a este rey le pasa lo mismo que a nosotros. Uno piensa y uno dice, tremendo. O sea, él era la cabeza, Nabucodonosor. Pero lo que Daniel le está diciendo es esto del control de Dios, de la soberanía de Dios, del obrar providencial de Dios siendo rey. Y es, mira, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Toda persona. Porque, y esto es lo que ese rey no escuchó y eso es lo que todos nosotros tenemos que escuchar. Y eso es lo que, ya que hay niños acá, es lo que ustedes tienen que saber, creer y honrar a Dios. No hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son
constituidas. ¿Sí entiendes? Dios nos creó para que nosotros como seres humanos entendamos que la anarquía no existe, que el yo hago lo que a mí se me da la gana no es real, que el yo me sujeto, pero es que ellos no se merecen mi respeto, es problema tuyo. Las autoridades vienen de parte de Dios, es una realidad. Y lo que Daniel le está diciendo a Nabucodonosor es, tú no eres rey y no tienes todo este poder, este control por ti, porque eres el duro. Dios, y él se lo dijo ahí, Dios es el que a ti te ha dado esto. Eso para una persona orgullosa es como, no, porque yo estudié, es porque yo me quemé las pestañas, es porque yo soy el duro, es porque yo hice luego este MBA y este máster y esta estrategia y me sigo manteniendo en esto. ¿Y qué le está diciendo Daniel? No. Dios es el que pone la autoridad y nos anima a sujetarnos a ella. Y luego mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Es que yo tengo derecho de salir y destruir todo en esta ciudad porque estoy en desacuerdo, porque no me parece, porque todas las autoridades son solo unos animales y porque yo no respeto a esa gente. ¿Y qué está diciendo acá Dios? La persona que sale con esa actitud a protestar contra la autoridad, ¿contra quién está protestando? Al final de cuentas, es lo mismo que hizo Adán, ¿cierto? Cuando Dios confronta a Adán con su pecado y le dice, ¿por qué pecaste? ¿Cuál fue la respuesta de Adán? La mujer que su merced me dio. O sea, yo estaba aquí quieto, pero mire. Y lo que aquí nos dice el apóstol Pablo es que es para todos nosotros. Eres tú el que está criando hijos, eres tú de pronto el tío que puede ayudar a no a criar, pero a dar unas observaciones de parte de Dios. Eres tú el abuelo. Por favor, no te sigas creyendo, los abuelos estamos para malcriar. Bueno, pásalo por acá. ¿Tú estás para malcriar? Listo, no tienes que ser el cuadriculado que fuiste con tus hijos, etcétera. Pero lo que tú sí debes reforzar en tus nietos, reforzar en tus sobrinos es que la autoridad viene primero de Dios, es decir, nosotros primero nos tenemos que sujetar a Dios y luego a nuestros padres y por lo tanto a las autoridades que Dios ha puesto, que no nos parecen, que son esto, que son aquello, que hacen, que deshacen. ¿A quién tienes que pedirle? ¿Por ellos? A Dios. Y aquí está Daniel diciéndole a él, tú que te crees por encima de todos los demás porque eres la cabeza, tú que te crees el duro, es Dios el que te ha puesto ahí. Dios. Ahora, llévalo un poquito más personal para ti. En el desarrollo empresarial o como persona que tú quieres ser jefe. Tú en tu empresa ves los cargos y dices, yo quiero llegar a ser el jefe de. Y aquí nos está diciendo que si tú quieres llegar a ser el jefe, le tienes que pedir a Dios que sea la voluntad de Él para ti. Porque hay gente que no sabe ser jefe, ¿cierto? Y tú piensas, cuando yo sea jefe, yo no voy a ser, yo sí voy a ser. Es lo mismo, ¿cierto? Cuando tú eres soltero y ves los sobrinos. Uy, no, a mí un hijo no me hace eso porque conmigo sí. Y los tienes y uno, y no dice que a usted no le iban a hacer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con usted ahora? ¿Me criticó a mis chinitos? ¿Y ahora qué? ¿Qué le está diciendo Daniel a una persona llena de orgullo? A una persona que se cree por encima de los demás, a una persona que piensa por encima de mí no hay nadie, que es un rey como Nabucodonosor. Daniel le está diciendo todo el poder humano
proviene de Dios. Todo. Y si tú estás aquí y tú piensas, no, pero es que Álvaro, es que eso no aplica. Mi empresa es una cuestión de ingeniería, mi empresa es una cuestión más del... Entonces, tú no estás entendiendo quién es Dios. Y tú crees que Dios solamente es para los domingos en la mañana. Pero Daniel le está diciendo acá, ¿cierto? Daniel fue muy claro y se lo dijo. Tú eres rey porque Dios te ha dado ese lugar. Por más que no lo reconozcas, por más que no creas en él, por más que tú te creas Dios, es Dios el que te ha puesto ahí. Es decir, si todo el poder humano proviene de Dios, todas las capacidades para liderar provienen de Dios. Y sí, entre más tú leas la palabra de Dios, tú vas a descubrir aquí cómo ser una persona que lidera, pero como Jesús, que hemos dicho que es un siervo. Versículo 39 y 40. Mira lo que le dice. Después de dejar claro este primer principio, todo el poder proviene de Dios. Versículo 39 le dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿Qué le está diciendo aquí? ¿Sí te das cuenta cómo le bota palabritas y frases claves? O sea, Daniel lo tiene claro, listo. Este señor con su ego y su orgullo no ve, pero Daniel está diciendo, ¿sabes lo que Dios te mostró a ti? Yo solamente te estoy interpretando. Que tú, si hay un después de ti, tú no eres inmortal. Tú te vas a morir. Y todo lo que tú hagas y todo lo que tú levantes y todo por lo que tú luchas y todo por lo que tú crees que eres el que lo has hecho, otro va a venir después de ti. Eso pega duro al orgullo, ¿cierto? Y a todos nosotros que estamos aquí, esto nos debería pegar, porque tú piensas en un trabajo que no hay nadie que haga las cosas como tú. Y esto después de ti, vendrá otro que lo va a hacer. O bueno, contratarán 2 o 3, pero lo van a hacer. Es así. Y esto nos tiene que pegar duro en el sentido en que nuestro orgullo nos hace creer, no, yo soy el mejor papá, yo soy la mejor mamá, yo sí sé hacer esto, yo sí sé. No, porque te aseguro, el día que tus hijos tienen hijos, tú te vas a dar cuenta de que ellos los van a criar de otra forma, ojalá que sean el temor de Dios, pero es otro después de ti. Y aquí es donde Daniel le está diciendo que lo que este rey piensa es, tú deberías mirar esto. Lo que le dices, lo que el sueño muestra es que, listo, tú eres la cabeza, pero va a pasar tiempo y van a pasar años y va a venir otro reino. Y es interesante porque le dice, ¿cierto? Va a venir otro reino y va a venir un tercer reino y va a venir un cuarto reino. Es decir, tú vas a estar hecho polvo. Tú no eres inmortal. Y lo que tú hagas simplemente va a ser una base para que otros hagan, para que otros conquisten, para que otros amplíen su reino. Es decir, le estaba mostrando la historia universal, ¿cierto? Y el principio aquí, claro, es ese. Ningún gobernante o reino terrenal durará para siempre. Y esa es la verdad para nosotros. Porque tú piensas, uy, no, es que esa es una potencia mundial. ¿Va a durar para siempre? No. No. Ningún rey o gobierno o gobernante o reino va a durar para siempre. Ese es el segundo principio. El segundo principio es si hay alguien que está por encima de todos ellos y
que les da el poder. Es Él el que pone, ¿te acuerdas? Versículo 2:21. Es Él el que pone y quita reyes. Y se llama Dios, Rey de Reyes. Y eso es lo que le está diciendo aquí Daniel al rey Nabucodonosor. Dios es Rey. Dios es soberano. Dios obra de formas providenciales. Dios tiene el control. Dios sabe lo que está haciendo. Dios está escribiendo la historia. No puedes mirar a la historia sin ver la mano de Dios. Por más que te hagan creer que ahí no estuvo Dios, con base en lo que estamos viendo hoy, más que nunca vas a ver que ahí está Dios. Y ahora lee conmigo el versículo 35 y 44, que dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Versículo 44. Pero noticias, perdón, yo me fui. Yo estaba leyendo y yo decía, no, esto no es. Yo cuando tenía 10 años, yo lo leí, esto no. Mentiras. Versículo 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha de un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Sí te das cuenta cómo le está diciendo? Mira, lo importante no son los reinos. Hay algo y alguien más importante. Hay alguien que pone y quita reyes. Hay alguien que sabe cuándo es el momento de que se acaben y que nazca otro. Y luego le dice, versículo 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él, ¿qué? Permanecerá para siempre. ¿Qué le está diciendo? Dios es rey. Dios tiene la autoridad. Dios es el que pone a una persona. Dios establece los tiempos. Dios es el que dice cuándo viene el otro. El único reino eterno es el de Dios. Y ahí es donde todos nosotros debemos entender por qué es tan importante para nosotros esto hoy. Porque sujetarnos a Dios, someternos a Él, implica no solamente cantar y decir una linda frase, Dios es rey, pero es entender que Él sí sabe lo que está haciendo. Él tiene el control. Él es soberano y Él es providencial. Y solo el reino de Dios permanece para siempre. Léelo conmigo, como lo dijo el Señor Jesús ahí en Mateo 6:10. Venga tu reino, por lo tanto, ¿qué? Hágase tu voluntad, como es en el cielo, así acá en la tierra. Creo que con lo que acabamos de leer, tú entiendes. ¿Se ha hecho la voluntad de Dios? Sí. ¿Tiene el control Dios? Sí. ¿Le mostró a este rey y a todos nosotros toda la historia universal? Ahí está. Dios es rey, Dios es soberano, Dios es providencial, Dios tiene el control. Dios es intencional. Si tú no puedes armar todo el paquete ahí de la intención y de lo que hace Dios, entonces tú necesitas pedirle al Espíritu de Dios que te dé sabiduría para entender por qué para nosotros aquí y ahora y en nosotros que hemos nacido de nuevo, se está ejecutando el reino de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como iglesia? Expandir el reino de Dios. Contarle a otras personas que esas personas que nosotros vemos como grandes potencias, como el intocable,
como presidentes que es Dios el que los ha puesto ahí. No nosotros, no que el pueblo manda. ¿El pueblo manda? ¿Con base en esto tú ves que el pueblo manda? Dios tiene el control. Dios es soberano. Dios es providencial. Y ahí es donde todo esto tú lo tienes que interiorizar porque tienes entonces que ver, listo, Dios. Entonces, ¿cómo voy a encajar yo en lo que tú estás haciendo? ¿Sí ves cómo cambia? No es, Dios, entonces, ¿cuál es tu plan para mí? Esa no es la pregunta. La pregunta es que nosotros ya sabemos lo que Dios quiere. Nosotros ya tenemos revelado lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Nosotros ya sabemos que no somos de este mundo, aunque vivimos acá, que no deberíamos aferrarnos a las cosas materiales como algo que nos da identidad o que nos hace personas valiosas, porque simplemente un Job también lo dijo. Dios dio y Dios quitó. Desnudo vine a este mundo y desnudo me voy a ir. Y eso es la verdad que nos debería, sobre la cual nosotros nos deberíamos parar para decir, yo sé cuál es la verdad que a mí me sostiene en este mundo. Tú me puedes decir que hay guerra, que hay rumores de guerra, que hay terremotos, que se está cayendo. Dios es rey. Dios tiene el control. Dios sabe lo que está haciendo. Si mañana el jefe se levanta con el mico al hombro y amenaza que la empresa se va a cerrar, Dios es rey. Ahora, quiero que mires que es muy importante la reacción del rey Nabucodonosor, porque creo que es importante ver, listo, aquí está este tipo escuchando todo eso como, pues eso no era lo que me gustó hasta que soy la cabeza y soy de oro, pero no, el resto no me gustó mucho, pero mira lo que dice ahí, reacción del rey. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. No había entendido nada, ¿cierto? Tú eres el duro. ¿Por qué te teníamos por allá escondido? Betty, ¿por qué la teníamos por allá? Versículo 47. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente, el Dios vuestro, el Dios de ustedes, es Dios de dioses y Señor de los señores y Rey de reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿Ves? Los milagros no producen fe. Se van a morir todos porque no saben lo que yo me soñé. Y ahora le dan la interpretación y el sueño y no le gustó. Porque el sueño se lo dejó claro. Usted no es rey por usted. Dios lo puso acá. Dios está en control. Usted se va a morir y otro va a seguir. Es más, otros reinos van a venir más grandes que usted. Usted no es nadie. Don nadie. Usted no es nada. Dios es rey. Y por eso, qué bonito ese Dios de ustedes. Mire qué belleza, mire qué bonito. ¿Tú conoces personas así? Mira, te quiero contar lo que pasó con, ay, qué bonito ese Dios. Ay, sigan yendo a esa iglesia, qué bonito. No, pero pues te quiero invitar. No, yo estoy muy ocupado, yo no tengo tiempo, yo no puedo. Porque la religión y la tarea nuestra es seguir mostrando quién es Dios en nuestra vida. ¿Y cómo se va a mostrar eso? En todo lo bueno y en todo lo chévere y en todo lo bonito. No. Esto es como los votos matrimoniales. En salud y en enfermedad. En las buenas y en las no tan buenas. ¿No? De eso se trata de que Dios es rey. No solamente de que me bendice y me lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Esa no es la realidad. Dios es rey y este señor, con todo y que estaba de lejitos, tuvo que decir, hay alguien por encima de mí que hace cosas que yo no tengo el control y que es rey. Entonces,
Yo no sé, cuando tú escuchas que yo te digo que ya aquí está toda la revelación de Dios y que todo, dices, pero pues no sé eso qué significa, muy bonito, muy chévere. Pues eso significa que cuando tú te acercas a la palabra de Dios, no te acerques pensando en que, ay, como lo que está de, bueno, eso lleva muchos años, pero la cábala judía, ¿no? Dios funciona con números. Si necesitas el número para el chance, sigue haciendo el de Diomedes. Ese es el que sigue cayendo. Pero aquí no vengas a buscar esto, ¿ok? Esto no es esoterismo, esto no es ocultismo, esto no es misticismo, esto no es que tú digas, no, pero es que uno lee y uno no entiende nada, porque no lees buscando la voluntad de Dios. Quieres leer para creerte tú el cuento. Pero yo quiero que leas conmigo, quiero que busques en tu Biblia Apocalipsis capítulo 19. Quiero que terminemos con esto. Tú dices, Apocalipsis. Uy, no, eso es muy difícil de leer, eso es muy difícil de interpretar. Hay iglesias que se han dividido por la interpretación de Apocalipsis. Pastor, no nos haga eso. Mira, yo quiero que tú leas conmigo una imagen que está aquí. En esta imagen, tú y yo estamos ahí. Es más, en el capítulo, no lo busques, solamente te lo voy a mencionar. En el capítulo 4, te animo a que leas, o del capítulo 4, ese gran trono frente al que toda la gente está postrada adorando, ahí estamos tú y yo adorando. O sea, ¿tú quieres el futuro? El futuro es que si tú eres una nueva criatura en Jesús, lo que tú vas a hacer por la eternidad es estar frente al trono de Dios adorando. Ahora, hay dos opciones que tú digas, ¿toda la eternidad? Y no vamos a hacer nada más. O sea, ahí por la eternidad. ¿Y sabes eso que me muestra de ti? Que tú vienes esperando entretención. Y si no tenemos cuidado, eso es lo que le queremos enseñar a nuestros hijos. No, pastores, que allá deberían hacer cosas más entretenidas para todos. ¿Por qué? El que tiene el problema de aburrimiento y de una pésima comunión con Dios eres tú. Esto no es un circo, esto no es el circo del sol. Nosotros no tenemos que hacer malabares para entretenerte. Si a ti no te cabe en la cabeza estar delante de Dios en su presencia y no en el infierno y adorándolo y postrado ante él y entendiendo ahí toda la historia, tú dices, entonces todo se trata de ti y crees que Dios te tiene que hacer feliz. Y eso no está acá. Yo quiero que lo leas, léelo conmigo. Apocalipsis 19 dice, después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, y eso somos todos nosotros, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos en la mano de ella. Y dice, pastor, ahí es donde yo me pierdo. ¿Quién es esa señora? ¿Por qué no le ponen nombre? No, no se ponga con, usted no va a estar ahí, tranquilo. Usted está en lo otro, adorando. Y otra vez dijeron, aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en la tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Amén, aleluya. ¿Sabes qué significa amén? Así sea. Así sea. Y aquí lo que ellos están diciendo es, así fue, así es, así será. Y salió del trono una gran voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. ¿Sí te das cuenta? Del trono, una voz que decía, alaben. ¿Quiénes? Ustedes que están frente a ese trono son siervos. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso, ¿qué? Reina. Él es Dios, Él es intencional, Él tiene el control,
Él lo sabe todo, Él sabe lo que está haciendo, Él nos ha mostrado la historia universal y que Él está ahí y Él pone reyes y Él quita reyes. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es va a ser la? ¿Nosotros somos qué del Cordero? La esposa. Y mira lo que dice. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y luego quiero que lo mires en el versículo 13. Estaba vestido de ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cuál? Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú eres costeño, criado en Valledupar, el Rey de Reyes no es el que se lo ganan cada año allá tocando. Pero si te das cuenta cómo bajamos conceptos tan únicos de Dios y los ponemos en cosas tan banales y huecas y superficiales como ser el duro que sabe tocar año tras año y creerse eso. Y acá nos dice, el único que es Rey de Reyes y Señor de Señores es Jesús. Mi pregunta para ti es, ¿tú lo crees? Quiero invitarte a ponerte en pie, por favor. Es muy sencillo. ¿Qué rey se está levantando en tu vida haciéndote creer que es Dios? Piénsalo. ¿Es una enfermedad? ¿Es una cuestión de dinero? ¿Es una cuestión laboral? ¿Es una cuestión de relaciones? ¿Qué se levanta sobre tu vida y te dice, yo tengo el control sobre tu vida? Y ahí es donde tú tienes que venir delante de Jesús y decir, tú eres el rey, tú estás en control. Yo te creo a ti, yo creo en ti, yo no le como cuento a eso que me quiere hacer daño. Y mira cómo encaja todo esto. ¿Qué hizo Daniel cuando vinieron a decirle, ustedes se van a morir hoy? ¿A quiénes buscó? A sus amigos. ¿Para qué? Para orar. Cuando esa situación que tú le das el poder de que sea rey sobre ti, ese rey Nabucodonosor, se levanta sobre ti, ¿tú a quién le pides que te apoye para orar? ¿Tú tienes personas así? En esta iglesia tenemos grupos pequeños y esos grupos pequeños son el espacio donde gente escribe, por favor, acompáñenme en oración por eso, por aquello, por lo otro. Y yo he estado en diferentes grupos donde hay gente que dice, oigan, y cuando uno pide que oren por uno, ¿ustedes sí oran? Porque uno puede poner eso ahí, ¿cierto? Y todo el mundo, manita feliz, oración, alabanza. Pero tú sí oras. Y es tan bonito escuchar que gente dice, mire, ¿sabes yo qué hago? Donde esté, no me importa lo que esté haciendo, yo paro y así me tengo que ir a encerrar en un baño, yo en ese momento oro. Increíble. Y ahí es donde todo esto tiene sentido, ¿ves? De nada nos sirve imaginarnos que Él es rey en el cielo y que el día que nos muramos, pues bueno, vamos a ver toda esa escena. No, Él tiene que ser tu rey en tu corazón ahora, hoy, en este momento, en tu vida. Eso es lo que las demás personas van a ver si Él es el rey de tu vida. ¿O qué es ese rey que tú permites que se siente en el trono de tu corazón? Y tú cedes, tú idolatras cosas, personas, situaciones, momentos, estatus, calidad de vida,
Y tienes que recordar lo que Daniel le dijo al rey. Tú vas a morir. Otro viene después de ti. Dios es el que te ha dado el lugar que tú tienes. Y Dios es rey. Y es lo mismo para ti y para mí. Tú vas a morir. ¿Qué estás dejando a otras personas? ¿Qué es lo más importante que les estás dejando? ¿Qué conocen de ti? El día que vayamos a tu funeral, ¿qué quieres que digamos de ti? ¿Tú has pensado en eso? Ay, pastor, no diga esas cosas. Pues son las cosas que deberíamos añorar, la verdad. Si no, pues tú estás muy amarrado acá y a la hora. Y la verdad, lo más importante, y yo he sido testigo de gente que ha dicho, mira, esta persona murió y ahora entiendo por qué nos quería traer a esta iglesia, porque quería que conociéramos de Jesús, pero tuvo que morir para que estas personas entendieran eso. ¿Entiendes? Es lo que nos dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que la palabra de Dios se siembra y tiene que morir para que produzca fruto. No va a ser de otra forma. Tú estás sembrando en la vida de otras personas. Ojalá que sea que Dios, que Jesús es Rey de Reyes en tu vida. Dios siempre está haciendo 10,000 cosas en tu vida y tú solamente estás pendiente de 3. De cómo te está yendo, de si tienes plata y de si estás peleando o no. Y no te das cuenta de todo lo demás en lo que Él es Rey. Tiene el control y sabe lo que está haciendo y sabe por qué lo permite. Él es el Rey. Señor Jesús, gracias por tu palabra hoy. Gracias por mostrarnos algo tan sencillo y tan básico como mirar a la historia universal y entender que sí, tú estás en control, tú pones reyes, tú quitas reyes y hoy nos lo has permitido ver. Y Señor, esto debería trascender para nosotros, para aquí y para ahora, en cómo te vemos, en cómo vivimos para ti, en cómo percibimos nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros vecinos. Si ellos murieran hoy, ¿podrían estar delante de tu trono alabando? ¿O solamente van a ser una persona más en una llama que los atormenta por la eternidad? Por favor, Señor Jesús, enfócanos en ti, en lo que estás haciendo y en lo que harás. Y pues te ruego, Señor, por las personas que necesitan conocerte como Salvador personal, para que nos pregunten, ¿cómo es que puedo hacer que Jesús sea mi Rey, el Rey de mi vida? En tu precioso nombre, amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor?